Muy buenas, estamos de nuevo un día más con este ciclo de charlas cofrades virtuales a modo de entrevistas. Hoy nos vamos hasta Sevilla con Cirta Textil, formada por dos Pablos. Muy buenas. Hola, buenas. Hola, muy buena. Encantador de saludaros. Igualmente. Cirta Textil es una empresa sevillana especializada en la restauración y conservación de textiles antiguos. La forman los jóvenes Pablo Portillo y Pablo Pérez, quienes de su estudio devuelven el esplendor a piezas textiles antiquísimas y de un valor muchas veces incalculable. Desde sus inicios han centrado su trabajo en la recuperación de destacadas piezas textiles, tanto para instituciones como para particulares. En el caso de hermandades y cofradías, en Sevilla más concretamente, han trabajado para las hermandades de las Siete Palabras, el Baratillo, la Redención, los Gitanos o la Candelaria, entre otras. Asimismo, han trabajado para numerosas hermandades del resto de la geografía española, como es el caso de la túnica del Nazareno de Villatobas, restaurada el año pasado, o el estandarte de la Hermandad de la Virgen del Socorro de Valderas, en León. Además de los tratamientos de restauración, desde Cirta trabajan en aspectos relacionados con la conservación preventiva, siendo los responsables del mantenimiento del patrimonio textil de la Hermandad de la Macarena de Sevilla o el asesoramiento y montaje de exposiciones, labor que tuvieron ocasión de realizar en la muestra Al hilo de la seda, celebrada en la Catedral de Jaén a finales de 2019. Un currículum impresionante. Poder contar con personas de vuestro nivel y con esta especialización tan buena, para nosotros, para nuestra hermandad, todo un honor poder hablar con vosotros de este muchas veces gran olvidado que es el patrimonio textil de las hermandades. Contarme un poco cómo nace Cirta. Pues bien, Cirta nace una vez que tanto Pablo como yo terminamos los estudios de especialización en restauración textil en la Escuela Mariano Timón de Palencia. Una vez que lo terminamos, volvemos a Sevilla y planteamos la necesidad de crear algo, de trabajar por el patrimonio textil y su conservación. Entonces, pues eso fue en verano del 2016, buscamos el logo, buscamos el nombre, que es un acrónimo de conservación y restauración de tejidos antiguos, y nos empezamos a mover un poco por las redes sociales para ver la viabilidad que tendría el proyecto. Entonces, pues ahí es cuando nace, cuando surge, y poco a poco pues hemos visto el interés en el público generalizado sobre el tema del patrimonio textil. La verdad es que ya habéis sacado un trabajo brutal. Yo he podido ver restauraciones que parecen casi milagros de sayas o casullas que muchas veces vemos deshilachadas y que decimos esto no tiene solución, y llegáis vosotros y hacéis magia y solucionáis. ¿En qué consiste este trabajo, esta magia que vosotros lleváis a cabo? Bueno, pues básicamente la forma que tenemos nosotros de trabajar es, en primer lugar, bajo los criterios que rigen la restauración en general, las cartas internacionales, ¿no?, que rigen tanto la restauración de pintura, escultura y demás tipos de patrimonio, pues nosotros lo aplicamos al textil porque, bueno, pues es también patrimonio y por lo tanto la tratamos con la misma importancia que tiene cualquier obra de arte. Entonces, ¿de qué forma se realiza? Pues, en primer lugar, partiendo de un estudio previo, centrado en aspectos históricos, estilísticos, materiales, técnicos y demás. Por otro lado, pues bueno, documentación fotográfica de los daños para a partir de ahí, pues ver un poco cuáles son las intervenciones y las soluciones, mejor dicho, que hay que plantear, ¿no?, para que la pieza no siga sufriendo daños y se ponga en riesgo, ¿no?, su integridad. Y bueno, pues una vez que se llega a ese momento, se realizan los tratamientos oportunos y ya pues se termina bien planteando un sistema de almacenaje, un soporte expositivo o lo que la pieza demande. Aquí yo sí que os quería preguntar, porque esta pregunta sí que me la han hecho para que os la transmita. Cuando se pone en contacto con vosotros, por ejemplo, una hermandad para restaurar una pieza textil del ajuar de una imagen, si es fuera de Sevilla, vosotros
¿Os desplazáis hasta la hermandad o preferís que os hagan llegar material fotográfico o que os lleven la pieza a Sevilla? Pues normalmente sí que es verdad que optamos porque nos manden fotografías, medidas, fotografías generales, de detalle, medidas que tienen esos daños. Obviamente siempre es mejor ver la pieza in situ. Nosotros nos movemos pues dentro de lo que podemos, pero hay muchas veces que nos llegan demandas de piezas de bastante lejos y a lo mejor en una semana nos han dicho para ir a ver 3 piezas, una en Madrid, otra en Córdoba y otra en Huelva, y dices que no nos da tiempo de ir a los sitios y trabajar. Entonces, optamos por que nos manden las fotografías con las medidas para poder valorar nosotros inicialmente un poco el estado de conservación que tiene la pieza y las posibles soluciones que nosotros ofrecemos. Una vez que hemos hecho eso, se lo planteamos al cliente y ya, bueno, pues si hay necesidad de ir a verla por algún caso concreto, pues se va o se pide que se envíe y se estudia más detenidamente. Pero de principio, cuando es de fuera de Sevilla, optamos por que nos envíen fotografías y medidas. Muy importante para toda la gente de Madrid que nos esté viendo, que también tenga en cuenta este detalle. ¿Qué valor tiene el patrimonio textil? ¿Qué nos podéis contar? ¿Cuál es el valor que tiene que tener que debe tener dentro de las hermandades? Bueno, dentro de las hermandades y fuera, cualquier pieza textil aúna distintos valores, ¿no? Porque, por ejemplo, una pieza que tenga una considerable antigüedad, pues ya estamos hablando ahí de un valor histórico, por supuesto, y ya concretamente, pues en el mundo de las hermandades sí que podemos encontrar piezas del siglo XVII, bordados del siglo XVII, aunque no hay muchos, pero se conservan algunos, afortunadamente. Piezas del siglo XVIII ya hay más, del XIX o incluso del siglo XX, ¿no? Que no por ser más recientes tienen menos valor, por supuesto. Por otro lado, valor material. Si son piezas, pues, como piezas bordadas, ¿no? Que están realizadas con hilos metálicos dorados, hilos metálicos plateados, terciopelos, tejidos de seda, encajes realizados con hilos de lino muy finos y demás, pues todo ese valor material también forma parte, ¿no? Del conjunto. Valor documental, importantísimo, importantísimo porque la mayor parte de los casos las piezas no están documentadas, desgraciadamente. Rara vez hay documentación de un encaje o de la autoría de una pieza bordada. Entonces, bueno, el hecho de tú tener en tus manos una pieza, por ejemplo, ¿no? Una pieza bordada de mediados del siglo XIX. Desconocemos su autoría, pero sin embargo tenemos su soporte original, tenemos sus elementos bordados y todos esos elementos, si se someten a análisis, nos dan información sobre, por ejemplo, en el caso del terciopelo, sobre el tipo de materia que se empleó, si estamos hablando de fibras naturales o si ya estamos hablando de otro tipo de fibras, el tipo de tintes, si hay tintes naturales o tintes sintéticos, cómo se realizó ese terciopelo o ese raso o ese tejido concreto, si es un brocado. En el tema del bordado, pues cómo se ejecuta, porque toda esa información puede que nos termine dando pistas sobre la posible autoría, ¿no? De una pieza que aparentemente es anónima. Por lo tanto, eso es importantísimo. Perdón, que ha pasado una mosca. Por otro lado, hemos dicho valor histórico, el valor material, valor técnico, valor sentimental, evidentemente, y más en el tema de las hermandades, porque quiera que no, el hecho de ser una bandera, ¿no? Con el emblema de la hermandad o un manto que pertenezca a la Virgen o una saya, además, pues no deja de tener cierta relación, o mejor dicho, no deja de ser unas piezas con las que un grupo concreto o una hermandad concreta se siente identificada, por lo tanto ahí hay un valor sentimental enorme, ¿no? Y bueno, eso por supuesto hay que respetarlo y conservarlo. Es valor económico, sin duda, valor económico también.
y yo no sé si alguno se me irá, porque es que, pero bueno, así Sí, a grandes rasgos, También sí, el valor religioso, por ejemplo, en el caso claro. Ujú, de eso, de piezas de hermandades, claro. simbólico. Ujú. Claro, porque es verdad que, por ejemplo, dentro de las insignias, ¿no?, que haya en una hermandad, pues bueno, es una insignia, es una pieza que representa a, no sé qué ejemplo poner, ¿no? Pero bueno, un sin el ave o similar. Pero un sin pecado del Rocío tiene otras connotaciones diferentes, porque para esa hermandad es la representación de la Virgen y ya una vez que se llega al monte, pues bueno, ya ahí cambia un poco la cosa. mm, Pero ese sin pecado para esa hermandad durante todo el camino no es una insignia más, es una pieza con muchísimo valor sagrado, podríamos decir, claro. claro. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con estos tips que nos habéis dado del valor que conlleva cualquier pieza textil que tenemos en una hermandad. Sobre todo me quedo con esa parte documental e histórica, que me ha parecido muy interesante. También poder conocer parte de la historia de nuestras corporaciones a través de los ajuares textiles que Sí. tenemos y que nos pueden dar mucha información de un momento concreto de la época de la hermandad o de la devoción a una imagen. Claro, eso es muy importante. Lo que pasa que realmente quienes más importancia le damos a esos aspectos, pues solemos ser los restauradores y los historiadores, ¿no? En una Totalmente. hermandad pues no se le suele dar tanta importancia y bueno, pues a la hora de intervenir una pieza, por eso no hay tanto miedo a sustituir un tejido original ni a sustituir piezas originales porque se va más a la parte estética y a que la pieza luzca de una forma pues más decente, entre comillas, ¿no? A ojos de los cofrades, ¿no? Que también es entendible, por supuesto. Pero nosotros, desde nuestro punto de vista, todo ese valor material que la pieza tiene, eso no se puede pasar por alto. Y si ya sustituimos terciopelos, tejidos principales originales y demás elementos, las piezas se desvirtúan y eso hace que se vaya haciendo cada vez más difícil el poder datar o el poder decir, pues mira, establecer una autoría, ¿no?, aproximada. Mm, Totalmente de acuerdo. Muchas veces también que en nuestras cofradías nos encontramos con entendidos, entre comillas, que cuando ven esos bordados que están ennegrecidos por el paso de los años o ajuares, piezas de los ajuares que encontramos, como hemos comentado antes, rajadas, deshilachadas y demás, siempre oímos la frase de esto está viejo, esto es viejo y esto no se puede usar. ¿Vosotros qué contestaríais ante esa afirmación que tantas veces oímos en las hermandades? Hay veces que nosotros decimos que no es viejo sino antiguo. Entonces eso es como darle otro valor más, ¿no? Entonces, muchas veces la degradación de las piezas viene por el almacenaje y la manipulación a la que han sido sometidas. Obviamente, si no se cuida ese patrimonio, quien venga en futuro lo va a ver eso pues deteriorado, desgarrado y va a pensar que es algo de generaciones pasadas que no tiene ningún tipo de uso y que vamos, no sirve para nada. Entonces nosotros siempre decimos que, bueno, que eso es también historia en este caso, de las cofradías. Es decir, hay a lo mejor una saya que aparentemente no tenga un valor enorme por la riqueza de bordado o algo así, pero resulta que la primera saya que tuvo la Virgen, aunque esté desgarrada, se puede consolidar y es parte de la historia de la hermandad. Todo tiene, como os he contado, todo tiene solución y todos los desperfectos que podemos encontrar en las piezas de nuestras hermandades, lo estáis diciendo, o sea, todo tiene, se le puede encontrar una solución y se le puede encontrar, pues eso, antes que desecharlo, con ese valor que hablábamos antes, que estábamos antes comentando, todo tiene esa importancia. Cuando habláis de restauración textil, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste una buena restauración textil?
Pues mira, un poco enlazando con lo que te comentaba al principio y a grandes rasgos, ¿no? Lo que suele consistir una intervención para empezar en un estudio previo, siempre, una exhaustiva documentación fotográfica, no solo de las alteraciones, sino de particularidades técnicas, morfológicas, estilísticas y cualquier tipo de detalle, ¿no?, que nos pueda dar información sobre la pieza. Una vez que se determinan los daños, pues se pasa a decidir todas esas intervenciones que ayudarían a frenar los daños que la pieza está sufriendo para que no siga deteriorándose, ¿no? Entonces, en este caso, uno de los primeros, o el primero, ¿no? La primera intervención que se suele hacer es el aspirado y el microaspirado. ¿Por qué? Pues porque por regla general las piezas, aunque se guarden en cajones, pero en el momento en el que se les da uso y están durante una época siendo usadas, pues suelen tener polvos, restos de residuos o bien partículas que entran por la propia polución del aire y demás. Y hay que tener en cuenta que toda esa materia es muy nociva para las fibras, porque aporta gran acidez, reseca mucho las fibras, puede generar o puede derivar, mejor dicho, el resecamiento de estas, las debilita mucho, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que si en un momento dado, que eso es también algo muy frecuente, se produce un contacto entre la pieza y un foco de humedad, si hay restos de suciedad sobre la pieza, se forman cercos enseguida y esas son alteraciones que muy difícilmente son reversibles. Entonces, hay que ser muy consciente de todos los problemas, ¿no?, que conlleva la existencia de restos de polvo y suciedad superficial sobre las obras. Por lo tanto, nosotros lo primero que hacemos es un aspirado exhaustivo y si es una pieza pues que tiene bordados muy pequeños y con muchos recovecos, pues a punta de pipeta, como decimos nosotros, pues vamos microaspirando hasta el último milímetro. Lo hacemos tanto por anverso como por reverso y muchas veces hay que hacerlo varias veces. Una vez que ya se han retirado todos esos residuos, pues se pasa a la humidificación, porque como he comentado anteriormente, las fibras tienden a perder humedad, tienden a secarse y entonces, bueno, se le aporta humedad de forma controlada de manera que se le devuelva parte de la flexibilidad y parte de la humedad que tenían en su origen con la idea de darle un poco más de resistencia, ¿vale? Esto ayuda también pues a corregir deformaciones, arrugas y pliegues que bien por los sistemas de almacenaje o por el uso al que haya estado sometido la pieza pues haya llegado al estudio con bastantes deformaciones, ¿no? Como evidentemente no usamos plancha porque no se puede planchar un tejido antiguo, pues esa aportación de humedad de forma controlada y puntual unido al alineado, a la colocación de pesos y al alineado con alfileres entomológicos, pues lo que hacemos es que corregimos las deformaciones y en la medida de lo posible, pues se devuelve la apariencia que debiera tener la obra, ¿no? Eso es lo que equivaldría un poco, ¿no?, a ese planchado. Y ya después de esto, pues bueno, si estamos ante una pieza bordada, pues limpieza de los elementos bordados, que esto es un poco la pregunta del millón. ¿Cómo se limpian los bordados? Pues bueno, depende. Depende porque hay que tener en cuenta que los hilos metálicos o dorados o plateados han estado expuestos a distintos factores de degradación. Por lo tanto, no va a ser lo mismo limpiar una superficie metálica que haya estado expuesta al polvo únicamente. No va a ser lo mismo limpiar un hilo metálico que haya estado bien guardado en un cajón y se use una vez cada 3 años. Y no es lo mismo limpiar un bordado que año tras año haya estado sometido al humo de las velas y a esa grasa que desprenden las velas, etcétera, etcétera. Eso genera pátinas distintas en las superficies, por lo tanto hay que hacer muchas pruebas con distintos disolventes, pero todos esos disolventes que se usen garantizan que se pueda retirar la suciedad sin alterar los metales constitutivos. Porque una cosa también que pasa es que los hilos metálicos dorados, bueno, los bordados en general, de forma tradicional se han limpiado con un cepillo y con bicarbonato rebajado con harina para rebajar la acidez, pues bueno, sabiendo que siempre se ha usado
desde hace muchos años, ¿no? Se ha usado el bicarbonato para la limpieza de la plata. Como estos hilos tienen plata, sean dorados o sean plateados, pues se empleaba este material. ¿Qué ocurre? Que la moto, que el bicarbonato unido a la fricción generada por el propio cepillo, lo que provocaba era la eliminación del baño superficial de oro. Los hilos después de esa limpieza brillaban, pero brillaban porque salía la plata que había dentro. Pero el baño de oro al mismo tiempo se estaba retirando. ¿Qué ocurre? Cuando eso se realiza con relativa frecuencia, terminamos con unos hilos dorados sin oro. Y tienen aspecto plateado cuando no tienen un aspecto cobrizo porque tengan una proporción más elevada de cobre. Por lo tanto, hay que tener muchísima precaución a la hora de limpiar este tipo de materiales y ya ni hablar de los disolventes. En fin, nosotros nos hemos encontrado con disparates. Líquidos que han corroído los hilos, que se han comido totalmente el baño de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, un poco después de esa limpieza de los hilos metálicos, se pasaría a la consolidación de elementos que están pues descohesionados o que tienen pequeños desgarros o roturas y necesitan afianzarse para que no generen daños mayores, ¿no? Y por último, pues sería pues bueno, el forrado y colocación de todos los elementos, si tiene encaje y se le separaron, etcétera, etcétera. Y eso, pues, soporte de almacenaje o lo que requiera para su conservación. En eso consistiría básicamente una intervención. Un solo apunte, si me permitís. La consolidación es un proceso fundamental en el que se coloca en el reverso del tejido un tejido de características similares, tanto en fibra como en densidad. Se puede consolidar con un tejido finito de algodón, si es un tejido que es fino, un tejido original que es fino, que nosotros previamente buscamos el tono haciendo pruebas de tinción con tintes sintéticos que sabemos que son estables, tanto la luz como la humedad. Entonces, bueno, es también un proceso de buscar un tono que integre sin falsear. Entonces, ese momento de la consolidación que realizamos con hilos de seda y aguja curva, porque trabajamos los tejidos en plano, para no manipular en exceso, creemos que es uno de los principales procesos que tiene nuestra profesión. Y que bueno, y que quizás más nos diferencia también nos diferencia así como restauradores, ¿no? Es un tratamiento muy propio de la restauración textil. Sí, es una forma de restaurar totalmente distinta, mucho más científica, más adaptándose a lo mejor a esos cánones que hablábamos al principio de restauración en el arte en general, para pinturas o esculturas, que se lleva al mundo textil. O sea, es también, como decimos, eso es algo más desde el punto de vista científico. Y en línea de esto que estamos comentando, del tema de la restauración y esta perspectiva más científica que hacéis, ¿qué papel creéis que debe tener dentro de una hermandad una restauración textil de carácter científico y conservativo, como es el trabajo que hacéis vuestro, frente a los tradicionales traspasos de terciopelos o de tela soporte, digámoslo así, que llevan muchas piezas, que es lo que habitualmente se hace en hermandades? Pues bueno, es un poco lo que venimos hablando desde hace unos minutos. Nosotros creemos que el papel de la restauración textil de una forma científica, con unos criterios de restauración, es sumamente importante dentro de una hermandad. Con los traspasos ya hemos visto que se pierde gran parte de los valores documentales, históricos, artísticos que puede tener una pieza
una pieza original. Si estamos hablando, por ejemplo, de una pieza del 18, pues eso, desahuciar el tejido principal es para nosotros un error muy grande, porque si se puede consolidar, si se puede tratar, pues eso que ganamos, ¿no? Además, pues lo que antes comentaba Pablo de la forma de limpiar los hilos metálicos, esa forma de cepillados con bicarbonato rebajado en harina o con miga de pan, es lo que se viene haciendo en talleres de bordado a la hora de recortar la pieza para pasarle a un nuevo soporte. No podemos olvidar que cualquier tratamiento o intervención de pasado a un nuevo soporte conlleva un riesgo muy grande para la pieza, no solamente el deterioro de la pieza en sí, porque lo sufre, sino que también pues, siempre hay un pequeño cambio de diseño. En el diseño siempre se mueve un poquito, o resulta que no se traspasa y se desechan lentejuelas, cantillos, y se cambian por cordoncillos, por caracoles. Las piezas, una vez que se recortan, porque el traspaso de los bordados, tienes que recortar todas las piezas y se queda la rebabilla de ese tejido original. Entonces, esa rebabilla se tiene que perfilar con un cordón que lo que hace es que al final la vista general del diseño pues quede desvirtuada, porque no es ya un diseño tan fino, no son las piezas limpias, sino que tienen una serie de elementos no originales que le restan parte del valor. Entonces creemos que es fundamental el papel del conservador restaurador de textiles dentro de una hermandad. Nosotros hace poco decíamos que bueno, que si considerábamos oportuno o apto el realizar un traspaso de bordado siempre que se cumplan tres funciones. Una, que esté muy desvirtuado el diseño porque haya sufrido intervenciones anteriores. La segunda es que haya documentación gráfica de toda la totalidad de la pieza, suficiente como para poder realizar ese pasado. Y la tercera, que existan restos del material original para buscar materiales que sean lo más parecidos a ese original. Siempre que no se den estas tres premisas, nosotros descartamos la realización de un pasado, porque estamos creando pasados históricos, estamos creando nosotros, no, perdón, los talleres de bordado, quien realice esos pasados, ¿no? Pues se crean pasados históricos y puede incurrir en una falsedad y en una desvirtuación que para los estudiosos de los tejidos pues, es incómodo. Y ya para ir un poco finalizando ya esta entrevista tan interesante que estamos teniendo con vosotros, ¿qué consejos nos daríais a los cofrades, sobre todo a los que tenemos algún cargo en las hermandades y tenemos esa responsabilidad de velar por el patrimonio de nuestras hermandades? ¿Qué consejos nos daríais? Bueno, pues yo creo que sobre todo que seáis conscientes de lo que tenéis entre manos, porque tenéis piezas muy valiosas, piezas que habéis tenido la suerte de disfrutar de ellas en directo y de tenerlas en vuestras manos, y que por esa misma regla de tres, las generaciones que vengan tienen también ese derecho de poder disfrutar de ellas en las mejores condiciones posibles. Y bueno, también tener en cuenta que sois los responsables para garantizar su mejor preservación. Es que es muy difícil, porque tener la responsabilidad de una pieza y de repente decir, bueno, como este bordado está muy deteriorado, pues lo recortamos, lo traspasamos. Pues bueno, pues es responsable, pero ha sido responsable de un acto bastante catastrófico para mi punto de vista, ¿sabes? Por lo tanto, siempre recurrir a especialistas, por supuesto, y ya sabiendo, porque hace 10, 15, bueno, 10 no, pero 20 años hacia atrás, pues no se podía recurrir a
a la opinión de restauradores textiles, porque sí los había, pero eran con cuentagotas y trabajaban pues en instituciones en Madrid principalmente, pues centradas en temas de las colecciones reales, etcétera, etcétera. No estaban tan abiertas pues al mundo del patrimonio cofrade, ni muchísimo menos. Entonces, claro, eso hacía que a quien se haya recurrido de forma tradicional sea a los bordadores. Hoy, que afortunadamente hay muchas personas, porque no somos solo Pablo y yo, hay más compañeros que se dedican a esto, pues los responsables de estas piezas deberían acudir a los especialistas, ¿no? A la hora de tener una pieza en mal estado y que necesite ser restaurada. Cuando yo digo restauración, me refiero evidentemente a una restauración respetuosa y conservativa. Lo que ocurre es que en las hermandades se habla de restauración, pero con otra mentalidad. Entonces, bueno, nosotros somos conscientes de que todavía nos queda mucho por hablar, por concienciar, porque si seguimos así, pues mira, gracias a que tú has tenido el detalle también de contactar con nosotros y demás, pues mira, gracias a esto, más personas van a poder, o nuestro mensaje, mejor dicho, va a poder llegar a más personas, y eso es lo que queremos, ¿no? Que poco a poco se vaya creando una mayor conciencia. Si no se hace esto, lo que digamos nosotros cae en saco roto. Efectivamente. Si no podéis, si vosotros no nos contáis, ¿no?, todo este trabajo tan maravilloso que hacéis y esta realidad en cuanto al patrimonio textil de lo que hablábamos antes, de no solo el traspasado de bordados de un soporte a otro, sino pues todo esto que comentábamos de la conservación, de cómo restaurar y sobre todo, por ejemplo, en muchos temas, muchas hermandades, el tema de piezas que a lo mejor se encuentran rajadas, que son mantos muy antiguos de seda y se encuentran totalmente rajados y pensamos, es que esto es imposible de solucionar y a lo mejor no hay ni la opción de poder traspasarlo a un nuevo tejido por cómo son las piezas o pues suelen ser piezas a lo mejor de canutillo o etcétera. Y que sepamos eso, como comentáis, ¿no?, que existe esta realidad, que es la realidad que vosotros lleváis a cabo de esta conservación y esta restauración, desde un punto de vista más conservativo y siempre intentando devolver el tejido al estado original que tenía de cuando salió del taller donde se realizó. Creo que es una realidad muy importante, muy interesante para que las hermandades tengamos en cuenta a la hora de manejar el patrimonio textil, de saber en qué manos llevarlas y que hay un abanico de opciones a la hora de realizar una restauración y que no hay una opción única para ello. Pues muchas gracias. Además, perdona un momentito que te corte. Es verdad que muchas veces cuando se ha pensado en restauración textil, se cree que es para restaurarla y musealizar la pieza. Y no, nuestro trabajo consiste, porque somos conscientes de que las hermandades quieren utilizar esas piezas. Es cierto que hay un momento en el que el estado de conservación, aunque se intervenga, es tan debilitado que es preferible no usarla, pero todas las intervenciones que nosotros realizamos están teniendo uso normal después de la intervención. Hay un montón Entonces, de... bueno, que eso también, por apuntarlo, porque efectivamente hay veces que se piensa, bueno, pues es que no la voy a restaurar, me voy a gastar dinero en restaurarla para meterla en la vitrina. También es importante con eso el tener un almacenaje o una exposición correcta, porque intervenir en una pieza para que vuelva a unas condiciones no aptas va a volver a generar los mismos daños. Entonces, nada, ese apreciación solo. No, es verdad que con los ejemplos que hemos dado, ¿no?, de las hermandades en las que habéis trabajado, a mí hay un trabajo vuestro que me viene mucho a la cabeza, que es la restauración que hicisteis de la saya de salida de la Virgen de la Caridad de la Hermandad del Baratillo, que me parecía fascinante el deshilachado que tenía el tisú y cómo ese tisú, con el tratamiento que vosotros le disteis, cómo trabajasteis con ello, ese deshilachado ya no era tal y volvió la pieza a un estado casi original
y que es usado. La Hermandad del Baratillo sigue usando esa pieza y Grande de León se la sigue poniendo a la Virgen de la Caridad. Quiero decir que totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho, que este tipo de conservación y restauración no es solo lo restauro y es que lo voy a poner en una vitrina o lo voy a exponer, no. Se puede utilizar y se puede seguir utilizando la pieza en las hermandades, en este caso en ajuares de imágenes se puede seguir usando perfectamente. O sea, creo que es el punto más importante. Precisamente has hablado de la pieza que todavía no se ha usado después de que se ha restaurado. Porque hemos tenido este problemita aquí del COVID, pero seguro que cuando que puedan volver a vestir a la Virgen de la Caridad para salir a la calle, seguro que la estrena. Pero sí que es verdad que ha sido uno de los trabajos vuestros que a mí particularmente más me ha impresionado de cómo se ha llevado a cabo, pues eso, lo que hablaba al principio, esa magia de una pieza que parecía insalvable, de volverla al estado más original y que pueda volver a ser usada cuando permita la situación actual para que pueda usarlo. Pues muchas gracias, chicos, de verdad. Muchas gracias de corazón. Ha sido una charla muy interesante y esperamos que vuestro mensaje llegue a mucha gente de Hermandades de Madrid, no solo a nuestros hermanos, sino también a otros cofrades de Madrid y de toda España. Muchas gracias, de verdad. Gracias. A ti, un saludo. Un saludo. Gracias.